tropas de Bolivia, encabezadas por el general José Vallivian, derrotaron al ejército peruano en la batalla de Ingavi. Manuel Isidoro Belzu. Luego de la batalla de Ingavi, el general José Vallivian asumió la presidencia de Bolivia. Durante su gobierno se creó el departamento de Beni y se estrenó el himno nacional. Sin embargo, el general Vallivian no pudo realizar todos sus planes, porque fue reemplazado por el general Manuel Isidoro Belzu. El general Belzu decidió prohibir el ingreso de productos y de empresarios extranjeros porque creía que era importante proteger la economía del país. Gobernó prácticamente montado en su caballo, pues tuvo que dedicarse a combatir las más de 50 rebeliones militares que se alzaron contra él. Al final, cansado de tanta violencia, renunció voluntariamente a la presidencia. Los artesanos y el pueblo humilde lo conocían como Tata Belzu. Córdoba, Linares y Achá. Los gobiernos posteriores se sucedieron violentamente. A Belzu le siguió el general Jorge Córdoba, destituido al poco tiempo por el doctor José María Linares, quien fue reemplazado por el general José María Achá. Nuevos dictadores. El general José María Achá inició su gobierno de forma sangrienta. Ordenó el asesinato de varios opositores, entre los cuales se encontraba el expresidente Jorge Córdoba. Fue el general Mariano Melgarejo quien reemplazó en el gobierno al general Achá. El nuevo gobernante autorizó el ingreso en las costas de Bolivia de empresarios de Chile, Inglaterra y los Estados Unidos para que explotasen el guano y el salitre. Además, firmó con los países fronterizos acuerdos que trajeron como consecuencia la reducción del territorio nacional. Como había ocurrido con los anteriores presidentes, el general Melgarejo también fue desalojado violentamente del gobierno. Lo sustituyó el general Agustín Morales, quien ocupó por muy poco tiempo la presidencia de Bolivia. Un disparo de bala realizado por su propio sobrino provocó su muerte. Luego de la muerte del general Agustín Morales, fue elegido presidente de la República el general Adolfo Vallivian. Para sorpresa de todos, Vallivian también murió repentinamente a causa de una extraña enfermedad. La situación del país era tan violenta e inestable que uno de los múltiples alzamientos militares terminó con el incendio del Palacio de Gobierno, ubicado en la ciudad de La Paz. En medio de tanto desorden, el general Hilarión Daza se apoderó de la presidencia de la República. Los sucesivos cambios de presidentes y la violencia que no tenía cuándo acabar condujeron a Bolivia al borde de la bancarrota. Para colmo de males, en esa misma época, una grave sequía afectó al territorio nacional. Bueno, eso parte de nuestra historia. El día de ayer, vamos a continuar con la historia. El día de ayer, por la noche y esta mañana procuré encontrar estos videos en YouTube por los links que tengo, pero no están, los han eliminado, no sé por qué. Pero me dijeron que hay otra forma de que pueda encontrar esos videos. Esta noche voy a hacer otra vez la búsqueda y si los encuentro los voy a remitir mediante links al grupo del WhatsApp para que los vuelvan a ver porque son muy ilustrativos estos videitos, estos mini videos. Vamos a continuar. El impuesto. Sigamos. Para aumentar los ingresos del país, el presidente Daza decidió cobrar un impuesto de 10 centavos por cada tonelada de salitre que exportaban las empresas extranjeras que trabajaban en las costas de Bolivia.
En respuesta a esa medida, Chile invadió el territorio boliviano. Desde la creación del país, nuestra zona costera había sido prácticamente abandonada por los sucesivos gobiernos. La población de esa región era mayoritariamente chilena y quienes tomaban las decisiones allí eran los empresarios extranjeros. Por eso, cuando el 14 de febrero de 1879 Chile invadió Antofagasta, no encontró ninguna resistencia. Eduardo Avaroa. El 23 de marzo de 1879, las tropas chilenas fueron detenidas en Calama por un pequeño número de pobladores civiles al mando de Eduardo Avaroa y Ladislao Cabrera. Avaroa resultó gravemente herido mientras combatía en el puente del Topáter. Cuando se le ordenó rendirse, respondió: «¿Rendirme yo? Que se rinda su abuela, carajo». Luego fue asesinado por el enemigo. El ejército chileno capturó rápidamente toda la costa de Bolivia y avanzó sobre el territorio peruano. Con el fin de hacer frente al invasor, Bolivia y el Perú formaron un débil ejército aliado. Para sorpresa de los bolivianos, de sus aliados y hasta de los propios enemigos, el presidente Hilarión Daza fue destituido y reemplazado en plena guerra por el general Narciso Campero. Fin de la guerra. Luego de varias derrotas, las fuerzas aliadas quedaron muy debilitadas. Finalmente, el 26 de mayo de 1880, el ejército boliviano fue aniquilado en la batalla conocida como la del Alto de la Alianza. Perú continuó con la guerra y sufrió duros reveses. Bien, vamos a continuar. Un momentito. Bueno, luego viene la parte que corresponde en los videos que estamos viendo a lo que sucedió después de la Guerra del Chaco. Pero algunas referencias acerca de la Guerra del Chaco que no encontré el video que continúa, así que de palabra lo vamos a decir. Bueno, desde unos 30, 40 años antes de 1932, cuando se produce la Guerra del Chaco, habían algunas disputas entre Bolivia y Paraguay, porque el territorio del Chaco, que ahora está en propiedad de Paraguay, es un territorio grande, extenso, estaba ocupado por algunos bolivianos y en algunos lugares, hasta cierto lugar, por algunos paraguayos. En ese entonces, Bolivia, con su territorio del Chaco, llegaba prácticamente hasta la capital de lo que ahora es la capital del Paraguay, es decir, Asunción del Paraguay. Y bueno, un acercamiento entre gobiernos de Bolivia y en este caso de Paraguay, con algunas empresas petroleras a partir del año 1925 para adelante. Y esas empresas petroleras estaban interesadas en explorar, encontrar y explotar petróleo y gas en el territorio del Chaco. Y fueron las que impulsaron en alguna medida tanto al gobierno de Bolivia como al de Paraguay a hacerse del territorio del Chaco. Entonces, el año 1931, los bolivianos, el gobierno de Bolivia dispone que se construyan fortines militares en el Chaco. Varios, pero eran pequeñitos. Y los paraguayos hicieron algo similar. Entonces, se presentaron enfrentamientos militares y se fue exacerbando, o sea, se fue creciendo el interés por ocupar más territorio y se produjo la guerra a partir de 1932. Fue una de las guerras que costó más vidas humanas
en lo que es Latinoamérica. Solamente le llamaremos superada en cantidad de muertos por la guerra de la Triple Alianza, que se dice Triple Alianza porque Brasil, Uruguay y Argentina lucharon en contra de Paraguay. Eso fue antes, pero fue una guerra muy, muy lamentable para Paraguay. Y en el caso de la guerra del Chaco, el gobierno boliviano dispuso la movilización general de hombres para que vayan a combatir al Chaco. Y bueno, las condiciones materiales de los soldados eran lamentables, porque apenas tenían ropa, armamento, calzados y alimentación. Y por el lado paraguayo, lo propio. No tenían ambos países recursos para llevar a cabo, para desarrollar, mantener una guerra. Hasta tal grado fue así en el caso del Paraguay, que muchos de sus soldados estaban descalzos. No tenían ni siquiera hojotas, ni abarcas, nada, ni botas, menos. Es por eso que los soldados bolivianos les dieron un mote, un apodo. Les dijeron los pilas, por decir patapila, es decir, pie pelado. Y les decían los pilas. Y en el caso nuestro sucedió algo muy interesante, en el caso boliviano. Hasta ese entonces no se sabía exactamente, no sabíamos entre todos los bolivianos exactamente en qué país vivíamos. No nos conocíamos. Pero cuando fueron los soldados al Chaco, los oficiales, suboficiales, sargentos y los propios soldados, bueno, se encontraron ahí y veían que eran eh, de diferentes lugares e inclusive que hablaban idiomas diferentes. Ahí se encontraron aymaras, quechuas de otras naciones y guaraníes, es decir, eran similares y a la vez eran diferentes. Entonces, muchos oficiales vieron eso. Claro, los oficiales eran gente que ya tenía cierta formación, le llamaremos intelectual, donde en el colegio militar y en otras instituciones militares. Entonces, vieron eso. ¿Qué cosa vieron? Eso, los oficiales jóvenes, que Bolivia era un país miserable y que había un grupo de gobernantes que eran los continuaderos, como vimos el día de ayer, de lo que había sucedido durante el periodo de la colonia. Gobernaron tales individuos y continuaron gobernando prácticamente sus descendientes durante gran parte de la República. Y bueno, se produjeron batallas muy ejemplares, le llamaremos, especialmente para quienes son jóvenes y, bueno, deberían y deben saber lo que sucedió en la guerra del Chaco. Ustedes han debido ver, han visto, porque eso lo hemos visto casi todos en el mundo, o gran parte del planeta, una película que dice 300, ¿no ve? 300 griegos que pelean contra el ejército de los persas, que eran miles y miles, en un lugar cerrado donde podían defenderse los griegos. Y bueno, les hicieron frente heroicamente los griegos. ¿Saben la película, no ve? Bien. Algo parecido se produjo en la guerra, en la batalla de Boquerón. Van a ver ustedes en el internet, está inclusive en los textos de aprendizaje, que pocos bolivianos, soldados bolivianos, rodeados por miles de paraguayos, resistieron apenas teniendo municiones, armas, alimento y agua. Un sufrimiento brutal durante mucho tiempo. Y bueno, cuando se fueron derrotados los bolivianos, los paraguayos les rindieron honores, bueno, porque los bolivianos habían demostrado muchísima valentía, pundonor, gallardía, etcétera, ¿no? Llegó un momento en que los bolivianos teníamos necesidad de más soldados, claro, porque morían muchos, fueron hechos prisioneros, se necesitaban más soldados para seguir combatiendo.
En ese entonces, el colegio militar funcionaba, bueno, no sé si conocen la ciudad de La Paz o ustedes son de la ciudad de La Paz, varios de ustedes. Funcionaba en lo que ahora está el monobloc de la universidad, de la UNSA, en la avenida Villazón. En esa avenida está el edificio central de la universidad, un edificio de color medio anaranjado, etcétera, ¿verdad? Y en ese entonces ese edificio no existía, sino que entrando se bajan las gradas, ahí al frente uno ve un edificio antiguo. Ese edificio que se ve ahí, pasando el monobloc central, ese era el colegio militar durante el tiempo de la Guerra del Chaco. Y en ese entonces era comandante del ejército el general Hans Kuhn, era un alemán que lo contrató el gobierno boliviano para que dirija las operaciones de la guerra. Y bueno, se estaban acabando los soldados, se necesitaba más. Entonces, el comandante del ejército fue al colegio militar. Y antes los cadetes de cursos superiores ya habían ido a la guerra de Chaco. Y quedaban solamente los cadetes de cursos inferiores. Entonces, el comandante hizo formar a los cadetes esos cadetes tenían 13, 14, 15, 16, máximo 17 años. Eran jovencitos, porque en ese entonces se podía permitir que entren hombres tan jóvenes, 13, 14, 15, 16, 17 años. Algunos eran prácticamente adolescentes, ¿no? Y otros saliendo de la niñez. Entonces les hicieron formar. Y el comandante les dice que necesitan hombres para ir a la guerra del Chaco. Y les dice, piensen, porque si deciden, es posible que no vuelvan, diciéndoles que van a morir, ¿no ve? Bien. Voluntarios, los que quieran ir a la guerra del Chaco, 3 pasos al frente. Y toditos los cadetes dieron 3 pasos al frente, ni uno se quedó, toditos, 1, 2, 3 pasos al frente. Se sorprendió el comandante porque eran algunos muy jovencitos. Y otra vez les vuelve a decir, piensen porque su decisión puede ser decisión de sus vidas. Una vez más, voluntarios, quienes quieran ir a la guerra del Chaco, 3 pasos al frente. Y otra vez, toditos, 3 pasos al frente. En homenaje a ese hecho, en la ciudad de Santa Cruz, varios de ustedes deben ser de la ciudad de Santa Cruz, en la ciudad de Santa Cruz existe la avenida 3 pasos al frente. Es una avenida muy concurrida que puede conectar a la Villa 1 de Mayo y al Plan 3000, en homenaje a ellos. Y bueno, esos jovencitos y algunos adolescentes fueron a combatir a la guerra de Chaco, voluntariamente fueron. Y muchos efectivamente no volvieron, porque murieron combatiendo, ¿no? Hechos como ese se presentaron de manera permanente en el desarrollo de la guerra, tanto del lado boliviano como del lado paraguayo, ¿no? Otra anécdota les cuento. En la ciudad de La Paz, bueno, uno se para por decir en el centro, ¿verdad? En el Prado, por decir. Y al noroeste se encuentra el Bosquecillo. Es un lugar, cuando uno llega, ingresa a la ciudad de La Paz por la autopista, bueno, ve un montón de árboles, ¿verdad? Ese es el Bosquecillo. Ese Bosquecillo, los árboles que forman parte de ese Bosquecillo fueron plantados por los prisioneros paraguayos de la guerra de Chaco. Ellos plantaron esos árboles. Después, otro, ustedes han debido ver, hay por ahí en el YouTube, etcétera, es famoso el Camino de la Muerte, que va de la ciudad de La Paz a una parte de los Yungas. Bueno, hace tiempo sí, efectivamente, cuando trajinaban el doble sentido era muy peligroso el camino. En la actualidad ya no, porque hay ahora carretera asfaltada. Pero ese Camino de la Muerte también fue en gran parte construido por los
soldados paraguayos prisioneros de la guerra del Chaco. No, y así les hicieron varias obras. Lo mismo sucedió con los soldados bolivianos que estaban en la Asunción del Paraguay. Entonces, se presentaron actos de heroísmo. Se concluyó la guerra cuando los paraguayos habían ingresado ya a gran parte, habían conquistado ya prácticamente todo el Chaco, lo que querían, y habían ingresado ya a territorio boliviano. Llegaron cerca de Camiri, llegaron cerca de Villamontes, que está en Tarija. Y bueno, Villamontes en este momento es una ciudad grande, una ciudad muy bonita. En las afueras de Villamontes se plantaron los soldados bolivianos, el ejército boliviano, y no los dejó pasar. Ahí prácticamente se detuvo al ejército paraguayo, porque tenían inclusive intención los paraguayos de seguir avanzando más por el sur y llegar hasta la ciudad de Tarija y hacerse de todos esos lugares, ¿no? Y llegaron a muchos otros poblados más que ahora son de Bolivia, pero hubo un acuerdo y dijeron, bueno, acabemos aquí la guerra y las fronteras que sean hasta tal lugar, se aceptó, los paraguayos retrocedieron y la frontera quedó como ha quedado ahora, ¿no? Una guerra que realmente fue muy costosa para ambos pueblos, pero que sirvió, reitero, para que los bolivianos nos demos cuenta en qué país vivíamos. Y a partir de ahí, bueno, se sucedieron muchos hechos protagonizados por los militares, oficiales militares que formaron parte de la oficialidad que combatió en la guerra del Chaco. Y muchos de ellos llegaron a ser presidentes de este país, varios militares. Como vamos a ver lo que vamos a ver a continuación. A ver. Sigamos un momento. Sigamos. Un nuevo país. En las sangrientas trincheras del Chaco, los soldados bolivianos que venían de distintas regiones del territorio descubrieron que formaban parte de un solo país y que los diferentes gobernantes los habían discriminado y hasta sacrificado en una guerra inútil. Terminada la guerra, los soldados regresaron decididos a construir un país nuevo, independiente y soberano. Ese objetivo era conocido como nacionalismo. Toro y Bush. Al año siguiente de concluida la guerra, un grupo de jóvenes oficiales destituyó al presidente Tejada Sorzano y nombró en su reemplazo al coronel David Toro. El nuevo presidente tomó para el Estado las propiedades del Standard Oil, empresa petrolera estadounidense acusada de haber provocado la guerra. En su reemplazo fue creada la Empresa Nacional Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB. Un año más tarde, Toro fue reemplazado por otro militar, el teniente coronel Germán Bush. Sin embargo, al poco tiempo, el nuevo presidente apareció muerto en circunstancias misteriosas. En las siguientes elecciones fue elegido presidente de la República el general Enrique Peñaranda. Gualberto Villarroel. En 1943, un grupo secreto de oficiales del ejército denominado Razón de Patria, RADEPA, junto al partido político Movimiento Nacionalista Revolucionario MNR, destituyeron al general Peñaranda y llevaron a la presidencia al mayor Gualberto Villarroel. El presidente Villarroel se enfrentó a una dura oposición que contaba con el apoyo de los varones del estaño. El primer mandatario respondió a los opositores con violencia. Incluso llegó a ordenar el asesinato de varios de ellos. El 21 de julio de 1946, los partidos políticos opositores, apoyados por los varones del estaño, organizaron una revuelta popular que asaltó Palacio de Gobierno y terminó con la vida del presidente Gualberto Villarroel. Gutiérrez, Herzog y Urriola Goitía. Luego de la muerte de Villarroel,
el país volvió a vivir momentos de gran inestabilidad y violencia. Los siguientes gobernantes fueron Tomás Monje Gutiérrez, Enrique Herzog y Mamerto Urriolagoitía. Estos tres presidentes favorecieron a los poderosos varones del estaño y reprimieron violentamente a los trabajadores. Revolución de 1952. En las elecciones realizadas en 1951, el ganador fue Víctor Paz Estenssoro, candidato del MNR, partido que estaba decidido a acabar con el poder de los varones del estaño. Sin embargo, el presidente Urriolagoitía se negó a aceptar el resultado electoral y entregó el gobierno al general Hugo Ballivián. Al poco tiempo, el 9 de abril de 1952, se produjo un gran alzamiento popular encabezado por el MNR. Luego de 2 días de intensos combates, las fuerzas del gobierno fueron totalmente derrotadas por el pueblo armado. Ese levantamiento del pueblo es conocido como la Revolución de Abril. El gobierno revolucionario del MNR aprobó 3 grandes medidas. 1. Otorgó el derecho al voto a todas las personas mayores de edad. 2. Recuperó para el Estado las minas de los varones del estaño. Y 3. Entregó la tierra a los campesinos. El MNR gobernó el país desde 1952 hasta 1964. En ese periodo los presidentes fueron Víctor Paz Estenssoro, Hernán Siles Zuazo y nuevamente Víctor Paz Estenssoro, quien fue elegido presidente por tercera vez consecutiva en las elecciones de 1964. Bien, vamos a continuar. Pero hay que destacar, sí, la revolución de 1952, que fue un hecho que prácticamente cambió muchísimo la vida del país. Cuando, ahí lo dice, por ejemplo, se promulgó el Código de la Educación, que hizo que la educación sea universal, o sea, para todos, ya no solamente para unos cuantos. Nacionalizó las minas que estaban en manos de los varones del estaño, fundamentalmente, que eran 3 hombres muy ricos. Uno de ellos, Patiño, que llegó a ser el hombre más rico del mundo gracias al estaño boliviano. Y fíjense cómo es que se aprovechan de nuestras riquezas de manera permanente. Durante la Patiño se hizo un hombre riquísimo, rico. Era propietario de minas y exportaba estaño. Bueno, quienes trabajaban para sacar el estaño eran los mineros, los trabajadores mineros. Y vendía, exportaba ese producto y por lo tanto recibía mucho dinero. Hizo tanto dinero que instaló fundidoras de estaño, no en Bolivia, como debía haberlo hecho, sino en Inglaterra y en Estados Unidos. Nuestro estaño iba hasta Inglaterra y hasta Estados Unidos para que se funda y se formen lingotes para venderlos con precio incrementado. Como decimos, llegó a ser un hombre riquísimo. Durante la Guerra del Chaco, este individuo, disculpen que hable así, pero lo merece, debería haber aportado mucho al ejército boliviano, porque necesitaba alimentos, uniformes, botas, municiones, armamento, comida, agua, necesitaban de todo. Y este señor, bueno, toda la ciudadanía esperaba que él colabore, como se diría, con un montón de dinero, ¿verdad? Porque era su país, en otras palabras, su patria, ¿no? Miren, no recuerdo exactamente, pero más o menos dio el equivalente como para comprar un tanquecito, o como para comprar, por decir, unos 4 camiones, nada más. O sea, a eso se redujo
el aporte de Patiño al esfuerzo bélico que se estaba realizando en el Chaco, ¿no? Entonces, después de la explotación de la plata en Potosí, y una vez que expulsamos a los españoles, se derivó de la plata a la producción del estaño, y ahí lo mismo se produjo en cantidades, ¿no? Y eso también significó un cambio en mucho de la historia del país. A ver, sigamos bien. Continuemos. René Barrientos. El 4 de noviembre de 1964, luego de casi 3 meses de gobierno, el presidente Víctor Paz Estenssoro fue obligado a renunciar por su propio vicepresidente, el general René Barrientos Ortuño. Con el general Barrientos se inauguró un largo periodo de gobiernos dictatoriales que concluyó en octubre de 1982. Durante esos 18 años, Bolivia vivió una nueva época de violencia, inestabilidad y temor. El Che Guevara. 3 años después de haber asumido la presidencia, el gobierno del general Barrientos descubrió que en la región del Ñancahuazú actuaba un grupo guerrillero liderado por el comandante Ernesto Che Guevara. El objetivo de los guerrilleros era realizar una nueva revolución a favor de los pobres. Armado y adiestrado por el gobierno de los Estados Unidos de América, el ejército boliviano logró derrotar a los guerrilleros. El Che Guevara fue capturado y ejecutado. Alfredo Obando Candia. De manera sorpresiva, en 1969, el general Barrientos perdió la vida en un misterioso accidente de aviación. Fue reemplazado por su vicepresidente, Adolfo Siles Salinas. Sin embargo, a los pocos meses, Siles fue destituido por el general Alfredo Obando Candia. Una de las medidas más importantes del gobierno del general Obando Candia fue la nacionalización de la empresa petrolera Gulf Oil Company. Esa decisión fue tomada por el ministro Marcelo Quiroga Santa Cruz. Poco tiempo después, Obando se enfrentó a un nuevo grupo guerrillero que realizaba sus acciones en la región de Teoponte. Rápidamente, tropas del ejército aniquilaron a los rebeldes. Tiempo después, Obando Candia también fue obligado a renunciar. Asumió la presidencia el general Juan José Torres. Juan José Torres. Desde el principio de su gobierno, el presidente Torres decidió apoyar las peticiones del pueblo. Además, se mostró a favor de realizar una nueva revolución. Hugo Banzer Suárez. Apoyado por los Estados Unidos, el 21 de agosto de 1971, el entonces coronel Hugo Banzer Suárez encabezó un nuevo golpe militar que terminó con la presidencia del general Juan José Torres. Apenas instalado el gobierno del general Banzer, encarceló, expulsó del país o asesinó a los opositores. Sin embargo, los dirigentes de las organizaciones populares organizaron una larga resistencia. En 1977, 4 mujeres mineras iniciaron una huelga de hambre para exigir la libertad de los detenidos. A los pocos días, miles de personas hicieron lo mismo en las iglesias del país. Debido a la multitudinaria huelga de hambre, el gobierno del general Banzer se vio obligado a aceptar las demandas de la población y a convocar a elecciones. Otra vez la inestabilidad. En las elecciones realizadas en 1978, se descubrió que uno de los candidatos, el general Juan Pereda Asbun, había hecho un escandaloso fraude. Para sorpresa de todos, el general Pereda respondió a esas acusaciones con un golpe militar que destituyó al gobierno de Banzer.
A los 3 meses de gobierno, el general Pereda fue derrocado por el general David Padilla Arancibia, militar que creía firmemente en la democracia. Padilla convocó a nuevas elecciones para el año siguiente. En las elecciones siguientes triunfó el doctor Hernán Siles Suazo. Como ese candidato no pudo lograr más de la mitad de los votos, el Parlamento decidió convocar a nuevas elecciones para el año entrante. Mientras tanto, el gobierno quedó en manos de Walter Guevara Arce, presidente de la Cámara de Senadores. A los pocos meses de instalado, el gobierno de Guevara fue depuesto violentamente por el coronel Alberto Natusch Busch. Sin embargo, luego de 16 días de resistencia en las calles, el pueblo obligó a renunciar al nuevo dictador. Luego de la derrota del coronel Natusch Busch, el Congreso Nacional decidió entregar el gobierno a Lidia Gayler Tejada, presidenta de la Cámara de Diputados. Gayler fue la primera y única mujer que ha ocupado la presidencia de la República de Bolivia. Durante el gobierno de Lidia Gayler ocurrieron varios hechos violentos que atemorizaron e indignaron a la población. Por ejemplo, el asesinato del sacerdote jesuita Luis Espinal Camps, religioso comprometido con los pobres y defensor de la democracia. En otro hecho violento, el entonces candidato a la vicepresidencia, Jaime Paz Zamora, salvó la vida de milagro luego de que estallara una bomba en el avión en el que viajaba. Se sospecha que detrás de ese atentado estaba el general Luis García Meza. Los últimos dictadores. En ese clima de violencia y temor se realizaron las elecciones de 1980, las mismas que fueron nuevamente ganadas por Siles Suazo. Sin embargo, el 17 de julio de 1980, el general Luis García Meza protagonizó un nuevo golpe militar que terminó con la presidencia de Lidia Gayler. En aquella oportunidad, varios dirigentes opositores fueron apresados y asesinados, entre ellos el líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz. Luego de un año de violencia y corrupción en el gobierno y de una heroica resistencia del pueblo, los altos mandos militares reemplazaron al general García Meza por el general Celso Torrelio Villa. Sin embargo, debido a que la resistencia del pueblo iba en aumento, Torrelio también fue obligado a renunciar, siendo reemplazado por el general Guido Vildoso. El presidente Vildoso comprendió que era imposible mantener el gobierno militar y que el pueblo estaba decidido a retornar a la democracia. Así, el 10 de octubre de 1982, entregó la presidencia al doctor Hernán Siles Suazo. 30 años de cárcel. Años más tarde, el general Luis García Meza fue enjuiciado y condenado a 30 años de prisión. Hoy se encuentra en la cárcel de máxima seguridad de San Pedro de Chonchocoro. Bien. Bueno, como vemos, la historia de nuestro país ha sido muy conflictiva, muy contradictoria. Y lo que estamos viendo no es en realidad prácticamente todo lo que sucedió, sino va mostrando los aspectos más relevantes de nuestra historia. Vamos a ver un video más y luego vamos a la parte de preguntas y respuestas. Ahora sí, continuemos. Hernán Siles Suazo. Desde sus inicios,
El gobierno democrático de Hernán Siles Suazo se enfrentó a una grave crisis económica provocada por tantos años de gobiernos dictatoriales. Presionado por el Congreso Nacional, por los sindicatos y por el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Siles Suazo comenzó a debilitarse. Debido a que la crisis se hizo insoportable, Hernán Siles Suazo renunció a la presidencia de la República un año antes de terminar su mandato, 1985. Víctor Paz Estenssoro. Después de las elecciones realizadas en 1985, Víctor Paz Estenssoro asumió por cuarta vez la presidencia de la República. Guiado por asesores estadounidenses, el gobierno de Paz Estenssoro decidió enfrentar la crisis económica con firmeza. Su plan tenía dos ejes centrales: reducir los gastos del país y promover el ingreso de inversiones y empresarios extranjeros para que desarrollasen la economía nacional. Las medidas económicas de Paz Estenssoro provocaron el despido de 30.000 mineros y la protesta de los sectores más empobrecidos de Bolivia. Jaime Paz Zamora. Víctor Paz Estenssoro fue reemplazado en las elecciones democráticas por el licenciado Jaime Paz Zamora, quien continuó con las medidas aplicadas por el anterior gobierno. Gonzalo Sánchez de Lozada. En las siguientes elecciones, el ganador fue el candidato del MNR, Gonzalo Sánchez de Lozada. El nuevo presidente puso en marcha tres importantes medidas. 1. Vendió la mitad de las grandes empresas de Bolivia a empresarios extranjeros. 2. Mejoró la distribución de dinero a las alcaldías del país. Y 3. Reformó la educación. El retorno de Banzer. Gonzalo Sánchez de Lozada fue reemplazado en el gobierno por el general Hugo Banzer Suárez, quien ganó las elecciones de 1997 con su partido político Acción Democrática Nacionalista, ADN. Un cáncer fulminante, sin embargo, obligó al presidente Banzer a dejar el gobierno en manos de su vicepresidente, Jorge Quiroga Ramírez. Poco tiempo después, y luego de una dolorosa lucha contra su enfermedad, el general Banzer dejó de existir. Rebelión del pueblo. En las elecciones siguientes, realizadas en 2002, Gonzalo Sánchez de Lozada fue elegido otra vez como presidente de la República. Para ese entonces, la pobreza había aumentado muchísimo en el país. Los diferentes gobiernos democráticos no habían logrado mejorar las condiciones de vida de la población. El presidente Sánchez de Lozada enfrentó rápidamente una creciente resistencia de la ciudadanía. En febrero de 2003 se produjo un levantamiento popular que puso en riesgo su gobierno. Luego, en octubre de ese mismo año, una nueva rebelión popular obligó al presidente a renunciar a su cargo y a huir a los Estados Unidos. Fue reemplazado por el vicepresidente Carlos Mesa Gisler. Durante los alzamientos populares causados por reclamos de nacionalización de los hidrocarburos, el presidente Carlos Mesa fue forzado a dimitir. El Congreso eligió a Rodríguez Belcé para ocupar el puesto de presidente interino de la República. En las elecciones nacionales del año 2005, el líder campesino Evo Morales Ayma ganó con más del 50% de los votos. El año 2009, en nuevas elecciones nacionales, el presidente y candidato por el MAS, Evo Morales, logró su reelección con más del 60% de los votos por un nuevo periodo de 5 años. Durante su gobierno se promulgó la nueva Constitución Política del Estado, aprobada el 25 de enero de 2009, por la cual Bolivia pasa a constituirse en Estado plurinacional. Otro de los hechos importantes fue la nacionalización de las empresas hidrocarburíferas. Bien. Bueno,
hemos concluido de ver ese material audiovisual acerca de la historia de nuestro país. A continuación vamos a hacer lo que veníamos anunciando desde ayer anteayer. Lo siguiente, vamos a presentar preguntas y respuestas del tipo como hacen o hacer a ustedes en la prueba escrita. Es decir, mediante las diapositivas hago un clic y va a aparecer una pregunta y 4 alternativas de respuesta. Voy a habilitar yo un cronómetro para darles el tiempo de 20, 30 o 40 segundos, dependiendo de la extensión de la pregunta y de las alternativas. Luego de ello, detengo mi cronómetro, hago un clic y en la parte inferior central de la diapositiva va a aparecer el inciso de la respuesta correcta. Me voy a detener un momentito más ahí para que ustedes vuelvan a leer la pregunta y el inciso correcto. Eso para que se vaya mentalizando, se vaya aprendiendo, se vaya memorizando. Procedimiento. No activen sus micrófonos ni el chat para responder. Esto es a modo de autoevaluación para ustedes. Yo voy a apagar mi cámara y mi micrófono para que se concentren. Una vez que veamos la primera pregunta y las 4 alternativas de respuesta, nos vamos a detener ahí un momento para que les explique 2 métodos que a ustedes les tienen que servir para responder de forma correcta a las preguntas que les hagan en la prueba escrita. Y luego vamos a continuar, ¿no? Entonces, reitero, no respondan ni mediante el micrófono ni mediante el chat. Autoevaluación para ustedes. Y si gustan, pueden hacer control de sus respuestas para que al final se autoevalúen. Estamos acomodando. Voy a habilitar mi cronómetro. El cronómetro no lo van a ver ustedes porque en el Meet no se puede visualizar más de 2 ventanas, ¿no ve? Bien. Ahora sí, un momentito. Hemos visto desde el martes hasta hoy, que es un ámbito, geografía e historia, que forman parte del ámbito conocimientos generales de la realidad del país. Entonces, de acuerdo a ello, en primer lugar, vamos a ver preguntas de geografía. Es posible que en el transcurso de las preguntas hayan algunas preguntas que ustedes su contenido no lo hayan visto porque se han incorporado recién a este grupo el día de hoy, ayer o anteayer. Pero como les voy a explicar luego esos métodos, ustedes tienen que estar en capacidad y posibilidad, reitero, de responder correctamente, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a comenzar con la primera pregunta. Apago mi cámara y en cuanto silencie mi micrófono, vamos a comenzar.
Bueno, veamos esto de los métodos. ¿En qué consiste? Cuando las personas, la mayoría de las personas, se encuentran en una situación como la que se van a encontrar ustedes el día de la prueba escrita, es decir, frente a una prueba objetiva, que se llama así también, están frente a la hoja de preguntas y alternativas de respuesta, leen de la siguiente manera. 1. Son sistemas hidrográficos de América Latina. A. De ríos, de lagos. C. Del Orinoco, del Amazonas, de La Plata. B. Sistema lacustre, sistema fluvial. ¿Se dan cuenta? Cortan la lectura, ya sea entre línea, van para adelante o vuelven a retroceder, o sea, cortan la lectura. Y ese tipo de lectura, ¿a qué se debe? Se debe a diferentes factores, motivos. Uno de ellos es de la inseguridad. Hay personas que días antes, el día que ya están en la prueba escrita, piensan y dicen, tal vez no venza la prueba escrita. No, no creo que apruebe. Ese tipo de palabras afectan al desempeño cerebral porque uno de los factores que impulsa a que el cerebro se active de determinadas maneras son las palabras. Nosotros mandamos sobre el cerebro, pero ¿cómo mandamos? Una de las formas, como les digo, mediante el empleo de nuestras palabras. Si decimos tal vez, no creo, influye en el desempeño cerebral. Influye. Otro factor es otra causa, es el del nerviosismo. Hay muchas personas que se preparan bien, estudian bienísimo, o han estudiado durante el tiempo que estuvieron en la unidad educativa, en colegio, ¿no ve? Hasta salir bachiller, buenos estudiantes, muy bien, están bien preparados. Pero un día antes, el día de la prueba escrita, se ponen nerviosos, se ponen nerviosas. Y una vez más, el nerviosismo no ayuda en nada a un buen desempeño del cerebro. Se pueden impedir muchas facultades mentales, como el de rememorar lo que sabemos. A veces se olvidan, pero no porque no saben, sino porque el nerviosismo impide a que el cerebro actúe para rememorar. Entonces, el nerviosismo no es conveniente. Luego vamos a ir viendo algunos métodos para que estemos nosotros en equilibrio emocional. Tenemos que estar equilibrados emocionalmente, ¿no? Ni susceptibles de que vamos a dar una mala prueba, ni nerviosos, nada, ¿verdad? Entonces, hay una serie de factores que influyen para que se realice ese tipo de lectura. Ahora, cuando se lee cortando la lectura, lo que el cerebro va armando, lo que las neuronas se van articulando para encontrar la respuesta. Si cortamos la lectura, se deshace todo. Y eso no conviene. Un momentito. Van a disculpar, estornudé. Es que hay un vientito por ahí que molesta. Entonces, impiden el buen desempeño cerebral, ¿no? Ni bien nosotros comenzamos a leer, al comenzar a leer nomás, le damos una orden al cerebro. No le decimos, pero entiende, de que tiene que encontrar la respuesta correcta. Y el cerebro, bueno, actúa en consecuencia. ¿Cómo?
articulando millones de neuronas para encontrar la respuesta. Pero cuando cortamos la lectura, se deshace, ¿no? Bien. ¿Cuál es el primer método? Es sencillo de decir, pero a veces es un poco difícil de llevar a cabo, por lo que vamos a ver enseguida. El primer método simplemente consiste en leer de principio a fin, hasta el fin del inciso D. Repito, el primer método es de la lectura completa, que consiste en leer de principio, desde aquí hasta aquí, sin detenerse. Y eso, por si acaso, no es tan fácil. No tenemos costumbre, muchos no tenemos costumbre, porque hemos acostumbrado al cerebro a leer 2 veces, 3 veces, 4 veces una palabra que no entendemos. Y eso es una forma de inseguridad, ¿no? Entonces, no, leer de manera completa. Pero hay aquí 3 cositas que tienen que intervenir en nosotros para que podamos leer de esa manera. Uno es el del interés. Tenemos que tener un interés. ¿Y cuál es el interés que tenemos? Fácil, entrar a la normal. Todos tenemos ese interés, por lo tanto, descontado, ¿no ve? Bien. Pero sobre el interés tiene que haber motivación, tiene que haber una automotivación de parte de nosotros. Cualquier tipo de motivación. Dar satisfacción a la mamá, al papá, al padre o a la madre, o dar satisfacción a la pareja, o dar satisfacción a nosotros mismos, un desafío personal, cualquiera sea el motivo, tenemos que tenerlo nosotros bien en cuenta. Y sobre la base del interés y de la motivación, tiene que haber otra cosita que es fundamental. Si no hay eso, este método no funciona. Y es la concentración. Tenemos que concentrarnos ese día. Porque si no nos concentramos, este método no funciona. Ahora, nosotros, por supuesto, somos seres humanos. Y los seres humanos siempre tenemos problemas. Algo que está en nuestra cabeza de manera permanente. No todo el día, pero sí fluye y refluye. Entra y sale. ¿No ve? Estamos sentados ahí frente a la hoja de preguntas. Ay, me olvidé dejar comida para el gato. Ay, me la traje la llave de la casa. Pucha, le debo 20 pesos a mi amigo. ¿Se dan cuenta? Acuden ese tipo de ideas. Pero pensemos, recordemos un concepto de la inteligencia que dice, la inteligencia es elegir la alternativa más favorable entre varias alternativas. Eso es inteligencia, actuar con inteligencia. Por lo tanto, ese día, cuando estemos frente a nuestra hoja de preguntas, ¿vamos a poder resolver esos problemas? No, no vamos a poder ni lo hagamos, porque nos quita tiempo y nos desconcentra. Por lo tanto, nos concentraremos a lo que vamos a ir. ¿Y a qué vamos a ir? No pensar en nuestros problemas. No, vamos a ir a hacer trabajar nuestro cerebro para que responda a las preguntas de la prueba escrita. ¿No ve? Concentración. Es muy importante. Ahora, eso es el primer método. El segundo método lo practican la mayoría de ustedes, casi desde que son niños, la mayoría. Pero el nombre no lo saben. Es el método del descarte. Método del descarte. Y el segundo método funciona sobre el primero. Si el primero no funciona, el segundo no funciona. ¿En qué consiste? Quienes elaboran las preguntas y las alternativas de respuesta son gente que sabe de su oficio, son profesionales. Y
Siempre, por lógica, de las 4 alternativas, 3 son incorrectas y solo una es la alternativa correcta. ¿Y cómo saber cuáles son las correctas y cuáles son las incorrectas? Pues sencillo, leyendo, como les dije, concentrándonos, teniendo confianza en nosotros mismos, mucha fe en nosotros mismos. Y se van a dar cuenta ustedes, el cerebro responde, ayuda. Si nosotros le ayudamos al cerebro, el cerebro responde. No es que no, va a responder. Tenemos que tener confianza, mucha fe, ¿no? Bien. Ahora, algunas ayuditas para el método del descarte. Mientras vamos leyendo, vamos a ir distinguiendo que hecha la pregunta, formulada la pregunta, leída la pregunta, en las alternativas de respuesta siempre ha de haber algo incoherente con la pregunta, ilógico con la pregunta, irracional con la pregunta, no va al caso con la pregunta. Siempre es así. Ahora, como les digo, concentrados. Por ejemplo, acá, la lectura. Dice, son sistemas hidrográficos de América Latina. Por si acaso, vamos a ir siempre comprendiendo el significado de las palabras, ¿no ve? Bien, dice sistemas. Un sistema es un conjunto compacto, ¿no ve? Compuesto de subconjuntos, elementos, pero que están organizados. Es un algo complejo, pero organizado. Ese es el sistema. Hidrográfico, sabemos lo que es la hidrografía, ¿no ve? Es el estudio de las aguas, en este caso, como dice, de América Latina. Muy bien. Son sistemas hidrográficos de América Latina. De ríos, de lagos, de mares. Un ratito. Hemos visto nosotros que en la hidrografía, fundamentalmente cuando se trata del país y del continente, los mares no ingresan. ¿Por qué? Porque están fuera del continente, ¿no ve? Y lo que está dentro del continente son lagos, ríos, riachuelos, manantiales, humedales, etc. Por lo tanto, el inciso A lo descartamos. Inciso B, sistema lacustre, sistema fluvial. Un momentito. Cuando dice lacustre y fluvial, está haciendo referencia al transporte. Por ejemplo, hay ríos que son fluviales. ¿Por qué? Porque en esos ríos se puede navegar. ¿Ve? Como son, por ejemplo, muchos ríos del Beni, muchos ríos de Pando. ¿Por qué? Porque son mansos, son planos, o sea, no tienen accidentes, se puede navegar. Y algunos ríos de Cochabamba son navegables. Por lo tanto, ahí no está hablando de sistema hidrográfico, sino de sistema de transporte. Por lo tanto, el inciso B descartado. Inciso C, del Orinoco, del Amazonas, de La Plata. Un momentito. Esto se parece a algo que hemos visto anteriormente, que en Bolivia existen 3 cuencas hidrográficas, ¿no ve? Del Amazonas, del Plata, de La Plata y del Altiplano. Y esas cuencas se parecen a estos sistemas hidrográficos que menciona el inciso C. No hemos visto del Orinoco, pero sí del Amazonas y de La Plata. Por lo tanto, puede ser la respuesta, porque el sistema del Orinoco se encuentra en Colombia y Venezuela. ¿No ve? C puede ser. Inciso D, mediterráneos, marítimos, navegables. Es ilógico porque dice sistemas hidrográficos. Los sistemas hidrográficos de América Latina no son mediterráneos. ¿Por qué? Porque todos derivan o llegan al océano, ¿no ve? Excepto la cuenca hidrográfica del altiplano.
pero no se considera mediterránea, ¿verdad? Bien. Marítimos, no, porque son mares, es decir, está fuera del continente. Por lo tanto, el inciso D, descartado. ¿Cuáles hemos descartado? Hemos descartado A, B y D. ¿No ve? Así fuera que no tengamos seguridad de que esa es la respuesta correcta, la que ha quedado, esa es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque es la que ha quedado. ¿No ve? Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso C. ¿Verdad? Bien. Ahora, en relación a los dos métodos, ¿qué sucede cuando vamos leyendo así, sin detenernos, por descarte? Bien, sucede lo siguiente, que cuando terminamos de leer, puede ser que en la primera lectura encontremos cuál es la respuesta. Bien, o puede ser que no, aproximadamente más o menos. O tercera alternativa que no sabemos la respuesta. Si en la primera lectura más o menos y no sé la respuesta, entonces leeremos por segunda vez, de principio a fin. Y en la segunda lectura puede suceder dos cosas. Uno, que inclusive antes de terminar la lectura sepamos cuál es la respuesta. ¿Por qué? Porque en la primera lectura al cerebro ya le hemos dado insumos y le faltaba una cosita, un detalle. La encontró, sabe la respuesta. O puede ser que en la segunda lectura no sepamos cuál es la alternativa correcta. Entonces, si en la segunda lectura no sabemos cuál es la alternativa correcta, no leamos por tercera vez. No hagamos eso. ¿Por qué? Porque el día de la prueba escrita vamos a tener 100 preguntas que responder y nos van a dar 2 horas de tiempo. Y esas 2 horas están bien calculadas para que nosotros podamos leer por lo menos 2 veces todas las preguntas y todas las alternativas. Pero si leemos 3 veces, 4 veces, 5 veces la misma pregunta, tercos tratando de encontrar la respuesta, no, nos va a faltar tiempo. Y sucede que cuando acaba la prueba escrita, estamos ya saliendo, hay algunas personas que comentan, no alcanzó el tiempo, poco tiempo, claro, no alcanzó el tiempo porque se mataron 5 o 10 veces leyendo la misma pregunta, ¿no ve? Bien, entonces, si en la segunda lectura no sabemos cuál es la respuesta correcta, sigamos con la siguiente, y con la siguiente, y así sucesivamente hasta acabar las 100 preguntas. Algunas veces sucede lo siguiente, que la respuesta, por decir, de la pregunta 25 está en la 26. Entonces, no nos quedemos 3 veces en una pregunta. Continuemos. Acabando con la última, volvamos donde hemos quedado. Ojo, no vuelvan donde piensan o crean que la respuesta es más fácil. No, vayan donde quedaron. A su ritmo, con seguridad van a poder leer 2 veces las 100 preguntas, sin nerviosismo, con mucho criterio, concentrándonos, actuamos. Recordemos, entra en primer lugar a una determinada carrera de la normal el que obtiene la máxima nota. Entonces, vayamos a la máxima nota. No jueguen a 51, 61, eso no es así. No, es la máxima nota. Así fuera que la máxima nota sea 40, porque a veces sucede. Pero vayamos a la máxima nota. Si sacamos 80, 90, excelente. Aseguramos nuestro ingreso a la normal. ¿No ve? Bien. Ahora, otros detallitos. Alguna gente dice que siempre la alternativa más larga es la respuesta correcta. Eso no es así, eso es falso. No siempre que sea la alternativa más larga la respuesta correcta
casualidad. ¿Ve? Entonces no se dejen guiar por ese criterio. Otro, si es que en la pregunta aquí hay un signo de interrogación, de apertura y aquí de cierre, hay comillas, hay guiones, hay números, todo eso mientras van leyendo, cáptenlo, ¿no ven? La primera lectura, pero no se detengan ahí, como se dice, patinando, ¿verdad? No hagan eso. Entonces, vamos haciendo práctica de estos métodos y si ustedes tienen otros métodos, adelante. ¿A ver? Hay que poner en práctica. Y ahora, sin detenernos, vamos a ver el resto de preguntas y alternativas de respuesta. Veamos. Vamos a continuar.
Bien, quienes hayan hecho control de sus respuestas pueden contar cuántas respondieron de forma correcta. Y enseguida comenzamos con historia. De historia son más preguntas. Sigamos.
Bueno, de esa manera finalizamos nuestra autoevaluación. Quienes hayan hecho control de sus respuestas pueden contar cuántas hicieron de forma correcta y se autoevalúan mientras quitamos esto de acá. Muy bien. Aquí finalizamos el ámbito conocimientos generales de la realidad del país. El día lunes, desde el lunes hasta el día viernes, van a pasar ustedes razonamiento lógico-matemático. Pero un detalle, por favor. Las clases de razonamiento lógico-matemático los van a pasar a partir de las 7:30, porque la docente trabaja durante el día y, bueno, va a acomodar todo hasta esa hora. No van a pasar clases conmigo, sino van a pasar con otra docente, es una doctora, y por si acaso es muy buena con matemáticas y razonamiento lógico-matemático, así que hay que aprovechar. De lunes a viernes, de 7:30 a 9:30. Sin embargo, si hubiera alguno de ustedes que perdiera alguno de esos días o quisiera reforzar lo que van a pasar de lunes a viernes, el día sábado y el día domingo va a continuar con razonamiento lógico matemático, pero desde las 4 hasta las 7. Reiteramos, lunes a viernes de 7:30 a 9:30. Y si quisieran reforzar o algún día no hayan podido acudir a la clase, el día sábado de 4 a 7 y el día domingo de 4 a 7. ¿No? Esas van a ser las clases de razonamiento lógico-matemático. Los links de los videos los encontré, pero los busqué en el YouTube y no está en YouTube. Pero me dijeron que hay otra forma como se pudiera recuperar esos videos. Voy a procurar esta noche y si los encuentro, los videos, los mini videos, se los voy a pasar. He procurado enviar por el WhatsApp y a pesar de que algunos son bastante breves en el tiempo y no pesan mucho en megas, no quiere aceptar. Parece que se pasa por el límite del WhatsApp, ¿no? Entonces, como les digo, voy a ver la forma de recuperar esos archivos y se los voy a remitir, si no es esta noche, el día de mañana o en el transcurso de la semana que viene, porque yo voy a estar con un poco más de tiempo, ¿no? Bien. Ahora, en relación a los textos de aprendizaje, he tenido que ver página por página para decirles de tal página a tal página. A partir de mañana voy a enviar uno por uno los textos de aprendizaje y les voy a decir de tal página a tal página para que no se maten leyendo todo porque es harto por si acaso. No tienen que leer todos los textos de aprendizaje, sino, reitero, de tal página a tal página. Eso lo voy a hacer a partir del día de mañana, ¿no? Entonces, vayan preparándose inclusive psicológicamente porque ya estamos a 6 y la prueba escrita es el día 3 de febrero. No se pongan nerviosos, no se pongan nerviosas, no se angustien. No, vean eso como una posibilidad positiva, la prueba escrita, para poder ingresar a la normal. ¿No ve? Tranquilos, tranquilas, no deben pasar el tiempo, sí, vayan estudiando. Entonces, conmigo nos encontraríamos la subsiguiente semana. Y a partir de lunes con la docente con quien van a pasar razonamiento lógico matemático. Jessica, está levantando la manito, adelante. Le hice una consultita, dijeron también que iba a entrar algo de leyes al examen, tal vez un tip para saber qué leyes van a entrar más o menos para el examen. Sí. Otra vez, por favor. Es que no le capté bien. Otra vez, por favor. Bueno, a lo que he oído va a entrar también algunas leyes para el examen.
no sé si tal vez eso sí sea posible o qué más o menos qué leyes podrían ingresar al examen. Ah, ya, eso es otro ámbito. Saben, no se desesperen, ya, tranquilitos, tranquilitas. Hay muchas personas que dicen hay que leer la Constitución, la Ley 070, el Código Niño ni Adolescente. Por si acaso, esas normas son así y no hay que leer todo. Les iba a decir el día lunes, pero les voy a adelantar hoy día. A partir del día lunes, ustedes, les voy a indicar luego exactamente, pueden ir a recoger de la normal, en la parte de afuera, a mano derecha, tiene su puesto de venta Don Napoleón, y yo tengo unos textos que los elaboro para maestros, pero ahí están escogidos, elegidos los artículos, o sea, no es resumen, sino solamente selección, y lo pueden recoger de manera gratuita. Le muestran a Don Napoleón, yo soy de este grupo, se los va a dar gratuitamente y ahí les va a decir qué es lo que tienen que estudiar. Pero eso forma parte de otro ámbito, del ámbito de conocimientos generales del sistema educativo plurinacional. Cuando estemos ahí, les voy a indicar qué tienen que estudiar. ¿Listo? Pero eso forma parte de otro ámbito, que se los voy a decir en el transcurso de estos días también. ¿Ya? Entonces, que tengan un bonito fin de semana de domingo. A continuar estudiando. Samuel, levanta la manito, adelante. Profe, ¿cómo está? Muy buenas noches. Profe, ahí te lo que hemos dado el repaso. La verdad, del todo lo que hemos dado, creo que unos dos o tres nomás le he atinado. No sé, yo quería pedir tal vez por favor que nos podría mandar lo que estamos avanzando, o si no, así preguntas y a la vez sus respuestas para poder ver, repasar y tal vez poder siempre ya no captar o aprender, profe, porque como digo, de todos estos unos tres tal vez nomás he podido responder después, no. Ah, ya. Igual A hice mí, no latín casi daño a mucho. ya. Eso está un poquito preocupante, porque de todas las preguntas que les presenté, el 70% es lo que fuimos explicando y otro está en los videos. Pero vamos a ir esforzándonos en la preparación, ¿no? Voy a ver la forma de enviarle las preguntas, ya con las alternativas de respuesta, pero el, voy a aprovechar el lunes o martes, les voy a mandar una notita de cómo hay que ver, cómo hay que tratar eso de las preguntas y respuestas, eso de eh, no sé cómo le llaman ahí, esas preguntas, ¿verdad? Montones. Les voy a explicar cómo hay que tratar eso, porque no es conveniente leer desde ahora esas preguntas y respuestas. Nunca más van a volver a hacer esas preguntas. En cambio, las nuestras son de lo que hemos ido avanzando. ¿Lo ve? Bien, pero vamos a ir avanzando también en eso de las preguntas y respuestas, pero más en nuestro conocimiento, en este caso, a partir del material que les voy a enviar, de textos de aprendizaje y de otros documentos más. ¿Listo? Bien. Entonces, nos encontraríamos conmigo la subsiguiente semana y el día lunes con la docente de razonamiento lógico matemático. A continuar estudiando y conmigo hasta pronto. Erlan, está levantando la manito. ¿Qué dice Erlan? Buenas noches, Licen. Hasta la Buenas próxima. noches. Gracias por esos Hasta métodos que me funcionan a mí. Muy bueno. Hasta luego. listo. Hasta luego. Gracias, Vicente. Hasta luego.